Esto son palabras mayores. Bueno, gente, lo de Carrillo y la W es increíble y ahora hasta la Flip se está metiendo con eso. Una encerrona tremenda le hicieron ahí Sánchez Cristo y esta periodista a Carrillo. Prácticamente lo dejaban hablar muy poco, le interrumpían, no le dejaban dar contexto, pero lo más grave de todo, le estaban acusando de favorecer con contratación al ELN. Imagínense eso, que la unidad de gestión de riesgos, que Carrillo, que incluso Presidencia estaba presionando, poniendo en peligro a una cantidad de gente que ustedes no sé si lo saben, la guerra que hay allá, señores de la W, para que sigan perfilando y echando gasolina al fuego. El tema es que esto, lo del contrato, se los voy a explicar a ustedes antes de que entre Carrillo. En el 2023, Schneider y Olmedo entregaron 4 contratos por 4.500 millones a John Freddy García, que es un contratista de Arauca. Y resulta que ese señor es esposo de la directora de Prosperidad Social en Arauca, que nombró Bolívar hace un mes, que es sobrina de un guerrillero del ELN. Y este señor, además, John Freddy, el hijo del alcalde del municipio, de un municipio en Arauca, no me recuerdo el nombre, que ganó las elecciones como 2 meses después de que John Freddy recibiera los contratos. Entonces ahí hacen ellos ya como la especulación, ¿no? Luego dicen que este señor, en el 2024, Olmedo López, presionó a la fiduprevisora para que pagaran los contratos a John Freddy. Eso es verdad. Pero por el escándalo de los carrotanques, eso se paralizó. Luego llega Carrillo. Entonces, primero, Carrillo se rehusó al desembolso de ese contrato, pero meses después permite ese pago. Pero según la W, y ahí empieza la maldad. Dice que eso es por presiones de la Presidencia de la República. Como quien dice que la Presidencia está favoreciendo al ELN y Carrillo ahí de por medio. Y todo eso, según la W, a pesar de conocer las relaciones de ese contratista con el ELN. Entonces ahí van formando como ese relato, y todo eso antes de que Carrillo entre en la entrevista. O sea, tienen tiempo ellos para que la gente vaya predispuesta a escuchar a Carrillo. El contratista John Freddy, negó tener relaciones con el ELN y niega haber entregado coimas a nadie. De hecho, Carrillo no ha cedido a nadie, ni a la Presidencia. Él no ha pagado sino lo que le tocaba pagar por ley. Cumplió con la ley. Además, esos son contratos que dejaron Olmedo y Schneider Pinilla. Carrillo solo cumple lo que le toca pagar para que no demanden al Estado, porque ya son contratos que están autorizados. O sea, la W fue muy, muy responsable. Perfilan al contratista, a la unidad de gestión de riesgo, a Carrillo, a la Presidencia, a todo el mundo en un territorio en que la gente la están matando. Luego, me parece increíble que tampoco dejen explicar bien a Carrillo en esa entrevista, lo interrumpen continuamente. Ahí no se habla de toda la gestión de lo que está haciendo este hombre, que es increíble. Por ejemplo, él está intentando que no se paguen contratos a las desalinizadoras hasta por 42.000 millones, que son contratos súper chuecos. Carrillo le ha ahorrado muchísimo dinero al país como para que encima pongan su vida en peligro, y por eso yo quiero, ya está entrando ahí, vamos a preguntarle qué nos cuenta de todo esto. Pero es una guerra cultural miserable. Ese canal está... esa W, ese canal está haciendo muchísimo daño, y con estos perfilamientos están pues ya pasándose, pero mucho de la raya, y encima sale la Flip a decir que Carrillo, por haberle dicho esto que estoy diciendo yo, habérselo dicho a la periodista, entonces que eso es violencia de género. ¿Ah? ¿Ustedes qué opinan de esa vaina? Es increíble. Póngale cuidado, Anito Carrillo. Carlos Carrillo, buenos días. Buenos días, Pablo. Un saludo para todas las personas que nos ven en Palabras Mayores. Gracias, hermano. Oye, yo estaba un poquito preocupado porque es que últimamente lo que está saliendo en los medios, que ya prácticamente se está perfilando a la gente desde medios hegemónicos,
ponen en peligro no solamente a los funcionarios de la unidad, sino que ponen en peligro a contratistas e incluso a ti y a gente de la presidencia. Esto que vimos en estos días de la W, estas acusaciones casi que gratuitas a un contratista, pues a mí me parecieron gravísimas y a mí me gustaría saber realmente qué es lo que está pasando, porque incluso hasta la Flip ayer se pronunció en tu contra. Cuéntanos un poquito cuál es esa polémica. Sí, bueno, pues yo realmente quisiera zanjar esta polémica porque no veo la razón para que sigamos inmersos en una polémica. Yo he sido, Pablo, muy respetuoso de los medios. Yo valoro profundamente la labor del periodismo y de hecho, pues hacer periodismo de verdad, periodismo serio en Colombia puede costar vidas. Pero también siento que la degradación en el debate digital, y eso tú lo ves, Pablo, a la perfección con los candidatos, ¿no? Entonces, los candidatos, los que hoy son candidatos, que evidentemente son candidatos al Senado, incluso a la presidencia de la República, lo único que buscan es tráfico en redes. Quieren likes, quieren que la gente comparta sus contenidos, quieren posicionarse en redes sociales y para hacerlo muchas veces caen en ligerezas, en falta de rigurosidad o en una enorme irresponsabilidad. Y yo siento que con el periodismo también está pasando algo parecido, incluso puede ser algo generacional, ¿no? Yo creo que en Colombia ha habido, incluso dentro de esos medios que yo también no tengo ningún problema de calificar de hegemónicos, ha habido unos códigos y unas conductas de respeto a las fuentes, de manejo de cierta seriedad en la información que se empieza a perder. Y pues en este caso, la periodista de la W hace unas afirmaciones. No es un tema de que presenta una información y dice que presuntamente algo no. Ella afirma categóricamente en su entrevista que yo estoy siendo colaborador de grupos al margen de la ley, específicamente del ELN. Y eso pues es una acusación extremadamente grave porque además también ella por la manera en que presenta la información que presenta, hace, hace creer que esos contratos los entregué yo cuando esos contratos los entregó Olmedo López y Sneider Pinilla. Esos contratos, esas 4 órdenes de proveeduría que suman un total de 4.500 millones de pesos, se ejecutaron. Ese contratista hizo su trabajo y a ese contratista hay que pagarle. Pero hay algo que es muy importante, Pablo, aclarar. Me preguntaban en la entrevista que por qué yo no hice una investigación y pues es que yo no me puedo poner a jugar, Pablo, a que soy el inspector Gadget, Sí. ¿no? Porque es que hay unos procedimientos que están reglados por ley. Y por ejemplo, cuando esos pagos se hacen, eso pasa por una cosa que se llama SARTLAF, que es el sistema que tiene los bancos y las entidades financieras en Colombia para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así que si esos contratos no hubiesen pasado el SARLAF, o si el señor en mención con el cual se ensañó ahora la periodista, tuvieran alguna cuenta pendiente con la justicia, pues esos pagos no se habrían efectuado porque la alerta SARLAF se habría activado. Pero eso a la periodista no le importa. A ella no le importa que exista un sistema SARLAF, a ella no le importa que esos contratos se hayan ejecutado de debida forma, a ella lo que le importa es el tráfico, la chiva y pues seguramente ganarse un nuevo premio, así sea un premio de la Flip, ¿no? Que la Flip no es que valga mucho. Pero decir que estás favoreciendo al ELN con contratación estatal me parece terriblemente grave, además totalmente inexacto. O sea, algún deudor en este momento del gobierno que tiene que estar mirando cómo pagar proveedores eres tú. Tú te negaste inicialmente a ese desembolso, ese contrato concretamente, y esta periodista afirma que por presiones de presidencia, encima por presiones de presidencia, te obligan a hacer eso, ¿no? Como intentando enlodar más la cosa. Sí, así es, Pablo, pero es que efectivamente eso en un principio no se pagó porque no cumplía los requisitos. Cuando cumple los requisitos, pues es cuando se paga. Y dentro de ese paquete de, digamos, contratos polémicos entregados por Olmedo López, hay mucho más dinero. Pero mientras aquí no haya una orden judicial o una prueba real o que el SARLAF dé la alerta, pues si eso se ejecuta hay que pagarlo. Pero algo en lo que yo he sido absolutamente enfático
es en que nada se paga si no cumple los requisitos de ley. Entonces, de los cerca de 20.000 millones de pesos que entregó el Ministerio de Hacienda como disponibilidad de liquidez para pagarle a ese movimiento político, a ese movimiento social y político de Arauca, por coordinación de PAC para pagarles, de esos 20.000 y tantos millones, solo se han pagado 7.000 porque el resto no ha cumplido con los requisitos. Y mientras no cumpla los requisitos, pues yo simplemente no voy a permitir que se paguen. Pero hay otra cosa más que también pues a la periodista tampoco le interesa dilucidar. La misma Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, que además yo creo que nadie va a decir aquí que la defensora del pueblo sea petrista o que el defensor del pueblo anterior hubiera sido petrista. La misma Defensoría del Pueblo me pregunta a mí si he cumplido o no los compromisos que el gobierno nacional asumió con el movimiento político y social de allá de Arauca. Entonces, si la señora periodista tiene pruebas de que ahí hay un grupo terrorista, pues primero tiene que hacer que eso llegue a la justicia y que haya un fallo, porque lo que está pasando aquí, pues es que la periodista se está convirtiendo en juez, casi que en Suprema Corte, se está convirtiendo en última instancia. Y eso no lo puede ser ella, como tampoco lo puedo ser yo. Yo creo que hay una intención, lamentablemente muy malintencionada, de enlodar mi nombre, pero esto además, Pablo, tiene consecuencias. Yo estoy permanentemente en el territorio. Los periodistas, que la Flip no dice nada de eso, porque yo tengo una oficina aquí de prensa que tiene más de 30 periodistas, esos periodistas hacen trabajo en terreno con los emblemas de la UNGRD. Y hoy, por la irresponsabilidad de esta periodista, pues se está relacionando desde los medios hegemónicos, desde unas tribunas con muchísima visibilidad, a los trabajadores y a los colaboradores de la ONGRD con un grupo al margen de la ley, en zonas donde hay conflicto, donde hay sicariato. Yo cuando he estado en Arauca, hay lugares a los que simplemente pues he tenido que abstenerme de ir por temas de orden público. En Arauca, en el Catatumbo, en una buena parte del territorio nacional, hay sicariato entre grupos armados, no solamente contra el ELN, sino también de parte del ELN. Entonces, sí, es un problema muy serio. Yo esperaría que la periodista hiciera una aclaración o una rectificación, pero seguramente no lo va a hacer porque además hoy está respaldada pues por mis enemigos políticos. Inmediatamente pues sale el Claro. claudismo, sale Daniel Ospina, Daniel Sampero Ospina Circonvia, jajajaja, a decir toda mi solidaridad, una solidaridad por demás bastante falsa, porque la única solidaridad que gente como Daniel Ospina tiene es la solidaridad de clase. Total. Además, a mí, que yo vi la entrevista completa de Julio Sánchez Cristo que te hacen, pero es que antes de que entres tú, hacen un preámbulo larguísimo dando su versión y después también comentan. Es decir, tú haces una intervención, explicas y además casi hay muchos momentos en los que no te dejan hablar, te interrumpen continuamente y al final lo que le queda, yo creo que a la mayor parte de la gente que ve esa entrevista es que sí, realmente como que hubo cosas oscuras y colaboraciones con el ELN, porque es que el fenómeno de comunicación, esa pieza periodística, no aclara concretamente la situación. Y lo que se está hablando ahí es muy importante porque pone en riesgo no solamente tu vida, la de otros colaboradores, sino incluso la de ese contratista al que ellos ya Sí, previamente habían descrito extensamente, ¿no? ese punto es importante porque hay algo en lo que insiste la periodista de manera recurrente y es en que yo ratifiqué los contratos. Un contrato no se ratifica. Un contrato que se firma entre dos partes, digamos un contrato de arrendamiento, una vez se firma, el contrato es ley para las partes. Punto. Si yo tengo un inmueble arrendado y firmo un contrato, pues ese contrato en el momento en el que lo firmo tiene validez. Exactamente pasa lo mismo con esto. Esos contratos que fueron firmados por Olmedo tienen validez y gozan de una presunción de legalidad. A lo que se refiere la periodista cuando habla de una ratificación, que pues esa es ordenada por mí, es al proceso de desembolsos que hace la fiduprevisora. Eso es un tecnicismo.
la fiduprevisora, y es que esto siempre va a ser un enredo porque son cosas que son difíciles de explicar, Pablo. Nosotros no pagamos, yo no tengo aquí una caja de dinero de donde saco el dinero y se lo pago al contratista. Es la fiduciaria, la previsora, que administra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, la que hace los desembolsos. Entonces, la fiduprevisora tiene un proceso que ellos en su tecnicismo le llaman ratificación. Pero el contrato ya está firmado. Yo no estoy ratificando el contrato. Yo lo que estoy haciendo es ordenando que el desembolso se haga y la fiduprevisora le llama técnicamente ratificación. Pero ella utiliza ese verbo ratificar para endilgarme a mí una responsabilidad, una discrecionalidad en el pago, cuando no hay discrecionalidad alguna. Si yo no pago eso, lo que voy a tener es una demanda, un daño, le voy a causar un daño antijurídico al gobierno, al Estado, y me voy a ver en un proceso más de responsabilidad fiscal de los muchos que ya tengo por el simple hecho de estar sentado aquí en esta silla. Bueno, entonces a ver si yo entendí. Tú, primero que todo, no has cedido a nadie, no ha hecho ninguna presión sobre ti la presidencia para que pagues eso. Simplemente lo que has hecho es cumplir con la ley, porque son contratos que había dejado Olmedo y Schneider Pinilla. Tú cumpliste con del desembolso, el pago. El contratista podría haber demandado al Estado si tú no lo haces. El ejercicio periodístico en este caso es bastante tendencioso y se ha puesto en riesgo tu vida y la vida de colaboradores de la Unidad de Gestión de Riesgos. Entonces yo creo que el caso queda claro para la audiencia y yo les he hecho un preámbulo para que ellos vean exactamente esta pieza que hemos hecho nosotros aquí, la comparen con la versión que han visto en AW y saquen sus propias conclusiones, porque esto también se trata de una batalla cultural. Carlos, una última pregunta que sé que te tienes que ir. Tú has Pablo, hecho una... Y Pablo, una cosa. Pablo, una cosa. Sí. Tan no he cedido a presiones que no se ha pagado, no se han pagado 13 mil millones de pesos que hacen falta por pagar. Así Tú de te claro es que no he rehusaste al cedido a desembolso de presiones. ese mismo contrato, pero meses después fue cuando del tema de los carrotanques, ahí se paralizó eso, ¿verdad? Eso, cuando yo llegué, pues básicamente todo estaba enredado. Hay cosas que siguen enredadas, pero en el caso específico de esos contratos de Arauca, no había el contratista cumplido aún con los requisitos para poderle hacer el pago. Y lo que se le ha pagado es lo que cumple los requisitos. Y en esta entidad está toda la trazabilidad y toda la transparencia, porque si yo pago algo sin requisitos de ley, pues obviamente también me voy a meter en un lío, y más con un tema tan sensible como es el tema de Arauca, que pues desborda mi misionalidad. O sea, yo no soy comisionado de paz, yo no soy ministro de defensa, yo no soy ministro del interior. Y los diálogos, por ejemplo, que se dan con esos movimientos sociales, no se dan desde la UNGRD, se dan desde el Ministerio del Interior. Por eso yo en la entrevista le digo repetidamente a la periodista que además ahora la FLIP defiende la teoría que es que eso fue violencia de género. Y yo digo como, venga, realmente esta encerrona de la mesa de radio más importante del país, sí, contra un individuo, y entonces resulta que ahora el hombre macho, medio blanco, heterosexual, entonces soy yo el que tiene una simetría de poder en esa entrevista. Pues a mí sí me parece que realmente lo de la FLIP, yo no sé qué va a pasar con la FLIP ahora que no está USAID, pero a mí sí me parece que la afirmación de la FLIP es absolutamente ligera. Y yo quiero decir una cosa en estos micrófonos, Pablo, y espero no estarme excediendo. Pues la FLIP, a mí realmente lo que la FLIP opine, y al país lo que la FLIP opine, poco le importa, porque es una fundación que ella misma ha acabado el fracaso de su legitimidad. La FLIP no sirve para absolutamente nada. Carlos, de lo que si no dijeron nada, por ejemplo, de los casos de las desalinizadoras, que esos sí son contratos súper chuecos de 42 millones que tú estás intentando que la fiscalía permita no pagar. Sí. O sea, toda esa lucha tuya, tú no tuviste ni siquiera tiempo de contarla, y fueron tan insistentes en esa entrevista que yo creo que efectivamente se trata de una batalla cultural que solamente a través de los medios alternativos podemos ganar. Por eso yo invito a la gente a que participe, haga crecer y siga las redes de todos ustedes que están allá en este momento en el gobierno. Una última pregunta ahora sí. Dime, ¿tú hiciste una renuncia protocolaria? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Tú quieres seguir en el cargo? ¿Tú tienes alguna aspiración política? Porque también ha habido en redes una avalancha al respecto.
Sí, Pablo, lo que pasó en el Consejo de Ministros, pues fue sumamente grave. Habría sido grave en privado, ahora pues exhibir ante el público, ante todo el país, además por televisión abierta, las discrepancias, las rivalidades internas del gabinete, pues es algo que tiene unas consecuencias muy serias, pero hay algo que a mí me parece particularmente grave de todo eso, y es que el presidente al final dice, ustedes me quieren acorralar, palabras más, palabras menos, y al presidente no se le acorrala. Y él tiene toda la razón. Al presidente no se le acorrala. A mí eligió para estar en este cargo. Mm. No votaron por mí para ser director de la ONGRD. Esto es una decisión del presidente. Y yo considero que es muy impropio poner al presidente a elegir, ¿cierto? Decirle un poco o plantear ante la opinión pública, presidente, o es ella o soy yo. O es él o soy yo. O están las personas que a mí me gustan y saca a las que no me gustan o con las que tengo algún conflicto de índole moral, o si no, yo me voy, me voy, me voy, me voy. No, mi salida, considero yo, afectaría al gobierno, afectaría a la entidad. Yo no me muero de ganas por quedarme aquí, pero sí creo que mi responsabilidad es terminar procesos que vienen andando. Ha sido muy difícil poder asumir realmente el poder acá. Controlar la entidad ha sido un tema complejo, largo, y hoy que empiezan a verse los resultados, hoy que finalmente me siento más a cargo de la entidad, pues sería lamentable dejar los procesos truncados. Pero Pablo, yo no tengo ningún apego por el cargo, por la silla, ni por el título, ni por absolutamente nada. Entonces, la renuncia protocolaria se da para que el presidente, que si bien tiene la facultad, tenga la total libertad política de tomar decisiones que él considere. Si él quiere que yo siga acá, pues sentiré que es digamos, que se refrenda mi papel acá. Y Ujú. si no lo considera, pues con mucho gusto yo le entregaré el cargo de la mejor manera a la persona que él decida. ¿Tú habrías hecho ese consejo de ministros por televisión en directo para todo el país? No, Pablo, nunca. Nunca porque la opinión pública nunca lo va a valorar. Si bien eso puede considerarse un acto de transparencia, ni los medios Eso desde hegemónicos, luego. ni la opinión pública, Mm. ni la oposición, para empezar, va a reconocer eso como un acto de transparencia, sino por el contrario, lo va a reconocer como un acto de debilidad. Y pues en mi opinión no es otra cosa distinta que una ofrenda a la oposición. Total. Bueno, mi querido Carlos, no te quito más tiempo. Muchísimas Vale, gracias por haberte robado esos 10 minutos, Pablo, un pero me gusto. parecía importantísimo dar esa claridad. Siempre un gusto de saludarte a ti y a las personas que te acompañan en el canal. Muchas gracias. Chao. Mil gracias. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué les ha parecido? Increíble, ¿no? Les cuento antes de cualquier cosa que mañana a las 10:15 de la mañana empezamos a transmitir, 10:15 de la hora colombiana, empezamos a transmitir desde La Guajira con Carolina Corcho. Vamos a irnos para allá con ella. Vamos a hacer nuestro ejercicio por las regiones que estamos haciendo con esa pedagogía. Me parece importantísimo que estemos todos allí acompañando. Un saludo muy especial para los amigos y amigas de La Guajira, de Riohacha. Les tengo una invitación muy especial para el 15 de febrero en el auditorio Sintra Carbón a las 10 de la mañana en Charlas Sanas para un país enfermo, para que conversemos sobre distintos puntos de la coyuntura política, económica y social del país y la región. Están todos invitadísimos y el domingo tenemos un en vivo con los YouTubers Unidos. Tenemos de invitado ni más ni menos que a uno de estos héroes de la patria. Hay dos héroes grandes en la lucha contra Álvaro Uribe. Uno es Iván Cepeda, el otro es nuestro amigo Miguel Ángel del Río. Hoy ya tuvimos a Iván aquí. Hace unas semanas vamos a tener a Miguel Ángel del Río, que nos va a contar todos esos detalles de esta lucha contra Álvaro Uribe. La medida de todas las cosas en Colombia es este señor, una lucha que tenemos que entender. Vamos a hacer las preguntas todos los que están conectados, más los youtubers que estamos unidos ahí. Y en la segunda parte de ese en vivo vamos a tener a Susana Muhammad, la ahora ex ministra de Medio Ambiente. Vamos a tener que hacer muchísimas preguntas sobre feminismo, oportunismo, una cantidad de cosas que ustedes en las redes han estado preguntando, diciendo, unos a favor, otros en contra, pero dejemos que ella dé las claridades. Porque sinceramente hay mucho que decir
también en eso. Así que no se lo pierdan. Antes de que nos vayamos, quiero decirles una cosa que me parece importantísima también, y es el trato que se está dando totalmente diferencial para los casos de el papá Pitufo. Ya saben ustedes, este zar del contrabando que ha venido trabajando con toda clase de gobiernos desde hace décadas en Colombia, untándole la mano a todo el mundo, a la policía, a las aduanas, a los políticos, a ministros, mejor dicho, a todo el establecimiento colombiano desde hace gobiernos. Ahora en este gobierno se ha destapado este caso y pues intentan darle la vuelta a la cosa y decir que es este gobierno el que ha caído en esas redes cuando la realidad es otra. Entonces aquí hay un trino que me parece excelente, nuestro compañero César García Garzón, pacifista, el del Ojo del Salmón, que dice lo siguiente, hace este análisis, dice: voy a explicar las diferencias en el tratamiento mediático en el caso de Papá Pitufo y el oso Yogi, que es el reflejo del doble rasero que existe en Colombia para manejar la información. El tono. Cuando Cambio, ya empezamos mal, la revista Cambio, cuando la revista Cambio publica el mega informe, ¿no? Salieron en manada los periodistas de mayor difusión de la revista a decir que era un escándalo sin precedentes. Hablando de Papá Pitufo, escándalo sin precedentes. Lleva no sé cuántos gobiernos y es un escándalo sin precedentes ahora. Que iba a mover los cimientos del gobierno, que apenas era el comienzo de una gran investigación. Ahí está siempre Cambio echándole gasolina a todos los incendios que puede para capitalizar eso empresarialmente como una empresa periodística, que es lo que es. Después vino la amplificación de Noticias Caracol, RCN, emisoras, periódicos, toda clase de mensajerías, bodegas, etcétera. Y el tono era que el gobierno nuevamente tiene nexos con la mafia y dineros sucios. Este gobierno. Las caras de los periodistas, las fotografías utilizadas, todo a dirigir a la audiencia a esa narrativa. No importó que el presidente Petro hubiera explicado que su equipo había devuelto el dinero y que en su gobierno fue capturado y lo piden en extradición al papá Pitufo. Los medios lo cuentan por el ladito, después del titular y del sumario, cuando ya la audiencia tiene una opinión formada. Ahí está, el mismo caso de Carrillo. Intentan formar a la audiencia la opinión utilizando todos estos trucos de manipulación, de cómo dar la noticia, de en qué momento darla, de cómo exagerarla, de quitar el contexto para que parezca que la cosa es de ahora. Continúa César García Garzón, a quien desde aquí le mandamos un saludo muy grande. Desde esa primera investigación ocurre lo que ha pasado desde hace 2 años. La masificación más agresiva de una noticia y el uso de fuentes políticas para potenciar el mensaje. Entre comillas, Petro es un corrupto y su gobierno no es legítimo. El cambio. Lo curioso es que en la insistencia por dañar a Petro se han tropezado con que Papá Pitufo ha estado relacionado políticamente con una parte del establecimiento político. Claro, ahí sí ponen en duda los testimonios que lo comprueban y no le dan relevancia. Vuelven a Petro. Y seguro pasará lo del narco del Casanare. No va a importar el desenlace de la investigación. Cuando ocurra, no le darán la misma relevancia y quedará sembrado en la opinión pública que Petro hizo negocios ilegales para ganar la presidencia. Eso no es periodismo. Ahora veamos lo que ocurre en el caso del oso Yogi. Acuérdense del oso Yogi, de los Char. Desde hace un par de años, Héctor Amariz, mano derecha de Alex Char, ha denunciado que junto al alcalde crearon un entramado de corrupción durante su segunda alcaldía. Hace días dijo que quería contar la verdad. En los medios corporativos, continúa César García, en los medios corporativos la noticia ha pasado de agache, incluso en algunos ni siquiera ha sido publicada. Y cuando informan no le dan relevancia y ponen en duda el testimonio del oso Yogi al tratarlo como un delincuente que busca enlodar a Char. Y es curioso el tratamiento diferencial que le dan a ambos. El papá Pitufo. Al papá Pitufo le creen todo lo que dice y no contrastan. En cambio al oso Yogi, igual que hicieron con Aida Merlano, le dan una categoría de criminales y ponen en duda todas sus afirmaciones. Esa diferencia hace mucho en la opinión. Y la forma de cuestionar al gobierno Petro o Alex Char es diferente. Mientras arrinconan contra la pared a cada uno de los políticos que tienen algún vínculo con papá Pitufo, a Alex Char o a su círculo más cercano no le hacen ningún cuestionamiento, ni siquiera lo llaman. También hay que decir que ese andamiaje para atacar a Petro y desestimar lo que ocurre con Alex Char se ve potenciado por la ingenuidad de funcionarios del gobierno que salen a atacarse, mientras que Char y su gente guardan silencio y miran para otro lado. Postdata de César García Garzón.
Nadie pide que no investiguen hasta el cansancio al gobierno Petro. Hay que celebrar la animosidad con la que lo hacen. Solo deben disimular y hacer eso mismo con tantos casos de corrupción de políticos de derecha que les explotan en la cara y deciden ver para otro lado. Ahí están esos dos ejemplos. Bueno, 3, Carrillo, la W, Papá Pitufo y el caso de los Char. Manipulación, guerra cultural. ¿Qué papel tienen ustedes allá en sus casas? ¿Qué papel tienen ustedes que ven estos contenidos? Compartirlo, porque es una batalla cultural. Parte de esa batalla cultural la tenemos en este en vivo que haremos mañana desde Riohacha con Carolina Corcho. Acuérdense, a las 10:45 de la mañana hora Colombia vamos a empezar a transmitir. Tendremos sorpresas durante ese en vivo. Y con los youtubers unidos el domingo a las 11 de la mañana, a la misma hora que ese canal de los Danieles en el que se generan todos estos relatos, incluyendo esa falsa equivalencia entre el Estado palestino y el Estado de Israel, que tienen el mismo derecho a existir, negando la existencia de un genocidio que continúa en este momento allí. Y tenemos en ese en vivo ni más ni menos que a Miguel Ángel del Río, porque el tema central es Álvaro Uribe y su impunidad. Y en la segunda parte tenemos a Susana Muhammad, que tenemos unas cuantas preguntas para ella. Así que hasta entonces, muchísimas gracias y hasta siempre.